Ya bueno, como decía, el lunes comenzamos una nueva unidad, que era la unidad de análisis de estructuras, en la cual expandimos ciertos de los conceptos que hemos visto hasta ahora y ya vamos a dejar de estudiar un cuerpo, un elemento mecánico por sí solo, sino que vamos a estudiar un conjunto de cuerpos mecánicos que están conectados y que forman una estructura. Ya, ese es el concepto de estructura. Eh, Varios elementos mecánicos conectados para cumplir una función. Esa función puede ser soportar una carga más grande, abarcar una distancia más larga o transmitir carga de un punto a otro. ¿Ya? En la clase pasada vimos los tipos de estructuras que vamos a estudiar, que son tres: armaduras, marcos y máquinas, y comenzamos haciendo, ¿cierto?, la distinción entre cada uno y especificando un poco más el primero, que son las armaduras, que es por donde vamos a comenzar. Las armaduras tienen la particularidad de que son estructuras que están formadas únicamente por elementos que están sometidos a dos fuerzas, ¿cierto? ¿Ya? Elementos que están sometidos a dos fuerzas, ¿cierto? Que están conectados por pernos. Y esos pernos o esos pasadores internos, que son las conexiones, ¿cierto? Que los mantienen unidos a dos o más elementos, los denominamos, mejor dicho, nodos, ¿ya? Entonces ahí veíamos, ¿cierto?, que había una categorización de armaduras, que estaba la armadura simple, que estaban formados por triángulos, ¿no es cierto?, que el triángulo era la unidad base que me permitía construir armaduras que mantuvieran su rigidez, ¿ya? En el fondo, mantener la rigidez es un objetivo de estos objetos, así que es fundamental que estén formados por esa unidad básica, que son triángulos, la unión de tres elementos, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a comenzar ya con el primero de los métodos que nos permite resolver una armadura. Resolver una armadura implica obtener las cargas internas que transmiten y a las que están sometidas todos sus elementos que la forman, ¿sí? Por ejemplo, acá en el dibujo, ¿cierto?, que tenemos en pantalla, tenemos una armadura bastante sencilla, ¿cierto?, que está formada por 1, 2, 3, 4, 5 elementos conectados, forman, ¿cierto?, una especie de triángulo, que puede ser, por ejemplo, el perfil estructural de un techo, ¿cierto?, que está sometida a una carga P en el punto D y que se mantiene sujeta por un apoyo fijo en A y un apoyo fijo en B. Nosotros hasta ahora somos capaces, con lo que hemos aprendido, de analizar la estructura, pero en su totalidad. En su totalidad. Eso quiere decir que somos capaces de obtener todas las cargas que están actuando sobre la estructura como un todo, ¿cierto? Somos capaces de determinar las reacciones, ¿cierto? Y de calcular todas las fuerzas que especifican la situación de equilibrio de esta armadura, ¿ya? Eso lo sabemos hacer. Ya hemos aprendido a reducir sistemas de fuerza y a calcular las ecuaciones de equilibrio para obtener las incógnitas que nos pida el problema, ¿ya? Ahora, en esta unidad vamos a expandir esos conceptos y vamos a ser capaces de no solo analizar la estructura completa, sino que vamos a aprender a analizar cada una de las partes que la forman. Por ejemplo, a mí ahora un problema de interés pudiese ser determinar las fuerzas que afectan a esta barra, a la barra AC, ¿ya? Ese es un problema, ir de la situación general de la estructura completa a la situación particular de alguno de los elementos o de todos los elementos que la forman, ¿ya? Es decir, acá yo tengo el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa, yo quiero obtener el diagrama de cuerpo libre de esa barra en particular. Y sobre ese diagrama de cuerpo libre, ¿cierto?, calcular el valor de las fuerzas que desconozco. ¿Ya? Ese es el objetivo en general de un análisis de estructura. A muy grandes rasgos, eso es lo que se busca y para eso existe un sinfín de métodos. Y hoy día vamos a ver el primero, que es el método de los nodos.
El método de los nodos a grandes rasgos, como decía, permite calcular las fuerzas internas en una estructura mediante el desarme de esta, ¿sí? Y dibujando el diagrama de cuerpo libre, el DCL, de cada elemento, y además el diagrama de cuerpo libre de las uniones entre dichos elementos. Es decir, de los pernos o pasadores, ¿cierto?, que encontramos en las juntas. Aquí tenemos, ¿cierto?, un perno que une el elemento AC con el elemento BC, el elemento CD. Acá tenemos otro perno, acá tenemos otro perno y acá tenemos otro perno. Entonces, el método de los nodos consiste en desarmar esta estructura completa, los 4 nodos y las 5 barras que lo forman, y hacer el diagrama de cuerpo libre de cada una de ellas, de cada nodo y también de cada barra. Y aplicar las ecuaciones de equilibrios a los nodos, ¿ya? Por eso se llama así, método de los nodos, porque aplicamos las ecuaciones de equilibrio a los nodos, no a las barras, ¿ya? Entonces, a modo de ejemplo, tenemos la armadura de la figura, ¿cierto? Tenemos tu diagrama de cuerpo libre. Acá nada nuevo bajo el sol. Tenemos la carga P que actúa en D, las dos reacciones que hay en A porque es un apoyo fijo, y la reacción vertical que hay en B porque es un apoyo móvil. ¿Sí? Hasta acá nada nuevo. Ya. Entonces, el método de los nodos consiste en desarmar la armadura y dibujar el diagrama de cuerpo libre para cada nodo y para cada elemento. ¿Cómo se observa en la figura? ¿Ya? Ahora vamos a explicar la lógica que hay detrás de cada uno de estos diagramas que ven acá, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diagramas de cuerpo libre. Acá el principio básico que se utiliza para construir estos diagramas de cuerpo libre es el hecho de que cada uno de estas barras es un elemento de dos fuerzas, ¿ya? Eso es fundamental. O sea, ese es el conocimiento de la materia que me permite a mí construir el diagrama de cuerpo libre de estas 9 figuras, ¿sí? Identificar que son elementos de dos fuerzas. Y el segundo principio fundamental es la tercera ley de Newton, ¿sí? Que indica que cada fuerza de acción va a tener una reacción, ¿sí? De igual magnitud, igual línea de acción, pero sentido opuesto. Entonces, partamos por lo básico. Vamos a partir analizando la barra AC, que es esta barra que voy ahora a resaltar en color azul. Ya, tenemos la barra AC. Nosotros sabemos de partida que la barra AC es un elemento de dos fuerzas. Eso significa que la barra C está conectada solamente en dos puntos a lo largo de su longitud y tiene fuerzas aplicadas solamente en dos puntos a lo largo de su longitud. ¿Sí? Eso significa que sea un elemento de dos fuerzas, lo mismo en la clase pasada. Hago énfasis en ello, significa que está conectada en dos puntos. Si ustedes ven el diagrama de la estructura completa, pueden ver inequívocamente que está conectada en dos puntos, que no hay ninguna fuerza ni ninguna conexión entre esos dos puntos. Entonces, para que esta barra esté en equilibrio, sí o sí, las dos fuerzas que actúan en su extremo tienen que ser iguales en magnitud, opuestas en sentido y tienen que tener una dirección tal que su línea de acción esté a lo largo de la barra. Esa es la única configuración posible que existe para que esa barra esté en equilibrio. Cualquier otra dirección que tengan esa fuerza van a generar o un momento, y si tienen magnitud distinta, por supuesto van a generar una traslación. Entonces dejaría de estar en equilibrio. Esa es la única posibilidad, la que se ve en la figura, o la segunda posibilidad es que los sentidos sean contrarios. O sea, que se mantenga la magnitud, que se mantenga la dirección, pero que cambie el sentido. O sea, yo puedo tener cualquiera de esos dos casos. Y ahí veíamos, ¿cierto?, que el caso que estaba dibujado al principio es contracción, y el caso que acabo de dibujar yo se denomina tensión. Pero cualquiera de los dos casos es posible, cualquiera de los dos casos mantiene el equilibrio de la barra,
Y son los únicos dos casos que se pueden dar. No pueden tener las fuerzas otra dirección, ¿sí? Porque si no, la barra estaría o en rotación o en traslación. Entonces, ese principio aplica para todas las barras que tenemos en la figura, para las 5 barras, ¿sí? Porque todas son elementos de dos fuerzas. Esa es la característica de una armadura. Tenemos acá, ¿cierto? Las dos fuerzas iguales y opuestas. En esta barra igual, dos fuerzas iguales y opuestas. Por este lado también, dos fuerzas iguales y opuestas. Dos fuerzas iguales y opuestas. Para las 5 barras, eso es así y va a ser así siempre y cuando las barras estén conectadas solamente en dos puntos. Entonces, así construimos el diagrama de cuerpo libre de las 5 barras. ¿Qué no sabemos de esas fuerzas? No sabemos la magnitud y no sabemos el sentido, porque ya vemos que pueden ser contracción si es que las fuerzas apuntan hacia la barra, o tracción si es que salen de la barra. ¿Sí? Esas serían como las incógnitas de este problema, ¿cierto? La magnitud y el sentido, pero la dirección la conocemos. Entonces, ahora vamos a aplicar la ley de Newton para construir el diagrama de cuerpo libre de los nodos, ¿ya? Entonces, la ley de Newton, ¿cierto? Acción y reacción. Si hay dos cuerpos en contacto y uno hace una fuerza sobre un cuerpo, el segundo cuerpo va a ejercer una reacción sobre el primer cuerpo de igual magnitud, igual dirección, pero sentido opuesto. Entonces, por ejemplo, en el nodo C está en contacto con la barra AC. Entonces, si la barra AC tiene esta fuerza en el punto de contacto con el nodo C, esta fuerza vamos a decir que es la fuerza que ejerce el nodo sobre la barra, fuerza que ejerce el nodo sobre la barra, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa fuerza va a tener una reacción por la tercera ley de Newton, que va a ser esta fuerza que está acá. Y esa fuerza que está ahí va a ser la fuerza que ejerce la barra sobre el nodo. Acción y reacción. Si se fijan, cumplen con el principio de Newton porque tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección, pero tienen sentido opuesto. ¿Sí? Entonces, ese mismo principio opera en todas las conexiones. Por ejemplo, si seguimos analizando el nodo C, vemos que el nodo C también está conectado a la barra CD, por lo tanto, el nodo va a hacer una fuerza sobre la barra y la barra va a hacer una fuerza sobre el nodo, acción y reacción, y lo mismo ocurre con la conexión que tiene con la barra BC. El nodo va a hacer una fuerza sobre la barra y la barra va a hacer una fuerza sobre el nodo. Acción y reacción entre el nodo y las tres barras que conecta. ¿Sí? Eso me permite construir el diagrama de cuerpo libre del nodo completo. ¿Sí? Lo mismo ocurre en los otros tres nodos. Solamente que, por ejemplo, en este nodo, en el nodo A, ¿cierto? El nodo A está conectado con la barra C, por lo tanto tiene la reacción de esa barra actuando sobre él. También está conectado a la barra AD, va a tener la reacción de esa barra, pero además este nodo, si ustedes ven la diapo anterior, estaba conectado con el apoyo fijo. Entonces también sobre ese nodo vamos a tener las reacciones. Las reacciones. El nodo P ocurre exactamente lo mismo. Están las tres fuerzas de reacción de las tres barras que conecta y está la fuerza externa P, ¿cierto? Que actuaba justamente en ese punto. Idem para el nodo B, que está conectado a la barra BC, a la barra BD y está conectado a la reacción al apoyo móvil en B, perdón. Acá me preguntan por qué el sentido de FCD es distinto en C.
de FCD es distinto en C. A ver, no sé si entiendo bien tu pregunta, pero si me preguntas por qué este sentido es distinto al de acá, la respuesta es porque son acción y reacción. Si tu pregunta es por qué tiene distinto sentido a las otras dos fuerzas que hay en ese nodo, la respuesta es que eso, en este caso, no lo sabemos, ¿sí? Porque para determinar el sentido verdadero de cada una de estas fuerzas que aparece acá, de la FAC, la FCD, la FBC, cualquiera de ellas tenemos que hacer los cálculos, ¿sí? Nosotros acá estamos construyendo un diagrama de cuerpo libre en base a suposiciones. Entonces, cuando hagamos los cálculos, al igual como hemos operado en el curso hasta acá, si esos resultados me dan positivos, me van a indicar que los sentidos son correctos, ¿ya? Y si los resultados me dan negativos, me están indicando que los sentidos están mal, ¿sí? Son al revés, ¿sí? Entonces, estas barras que están acá, estas fuerzas que puse acá, ¿cierto? Están puestas, hay un análisis detrás, pero asumamos que están puestas de manera aleatoria, ¿sí? Los sentidos. O sea, por ejemplo, esta fuerza de acá que genera contracción perfectamente pudiese generar tracción. Eso no lo sé, o no lo corroboro, mejor dicho, hasta que yo calculo el valor de esta fuerza. ¿Sí? Pero igual siempre hay formas de ir, ¿cómo se llama? Intuyendo las direcciones que van a tener esas fuerzas. Por ejemplo, yo pude haber calculado las reacciones, ¿cierto? Y supongamos que me dieron hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, si esta fuerza va hacia arriba, la única forma de que el nodo esté en equilibrio es que esta fuerza vaya hacia abajo. Porque si fuera hacia arriba, tendríamos dos fuerzas hacia arriba sumando y ya no estaría en equilibrio. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo intuir que esta fuerza viene hacia abajo. No hay otra forma, ¿sí? Pero, pero por ejemplo, esta fuerza que va hacia la derecha, eso sí que ya no lo puedo intuir porque tendría que hacer el cálculo si la componente horizontal de FAC es mayor o menor que la componente AX, ¿sí? Eso ya no podría intuirlo sin hacer un cálculo matemático. Pero sí podría determinar, y sin ningún error, que la FAC va hacia abajo, y si acaba hacia abajo, acaba hacia arriba. Si acá va hacia arriba, acá vuelve a ir hacia abajo. Y si aquí va hacia abajo, acá tiene que ir hacia arriba porque se cumple el principio de acción y reacción en cadena, ¿cierto? Hasta llegar acá. Entonces, por otro lado, igual si analizo el nodo, si analizo el nodo D, por ejemplo, yo sé que la fuerza P va hacia abajo porque es un dato del problema. O sea, para que este nodo esté en equilibrio, la única forma de que esté en equilibrio es de que esta fuerza, que es la única fuerza vertical que actúa sobre ese nodo, la equipare, ¿cierto? Por lo tanto, esa fuerza tiene que ir hacia arriba. No hay otra alternativa. En ese caso, uno puede intuir el sentido de inmediato. Es decir, esta fuerza va hacia arriba porque de otra forma no va a haber equilibrio. Y si esta fuerza va hacia arriba, esta fuerza viene hacia abajo, si esa fuerza viene hacia abajo, esta va hacia arriba, y si esta va hacia arriba, esta va hacia abajo porque son todas acción y reacción, entonces me queda el diagrama cuerpo libre con esos sentidos. Pero ese es un análisis que uno hace eh, preliminar, ¿cierto? Me adelanté un poco, pero igual sirve que se los mencione ahora. Siempre que se pueda hacer ese análisis de los sentidos, conviene porque cuando te da un signo negativo, uno ahí tiene que entrar a plantearse si cambia los vectores y cambia los signos, los mantiene, entonces al final de repente eso confunde. Pero lo importante acá es recalcar que eh, son dos conceptos los que nos permiten construir este diagrama de cuerpo libre o diagramas, son varios. Y uno es el concepto de elemento sometido a dos fuerzas y el segundo es la tercera ley de Newton. ¿Sí? Ya, entonces, como las líneas de acción de todas las fuerzas internas en una armadura son conocidas, ¿cierto?
porque sé que son elementos de dos fuerzas, el análisis que yo tengo que hacer se reduce a calcular las magnitudes de todas estas fuerzas, la magnitud de FAC, de FCD, FBC y FBD, son en este caso 5 incógnitas, calcular sus magnitudes y determinar su sentido, ¿ya? Y el sentido me permite establecer si los elementos están sometidos a tensión o a compresión. Entonces, básicamente ese es el problema, determinar magnitudes y determinar si los elementos están en tensión o están en compresión. Ese es el problema al que nos enfrentamos y el que tenemos que resolver. Ahora, como hemos construido los diagramas de cuerpo libre de, todos los elementos, toca aplicar las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Como la armadura en su totalidad está en equilibrio, cada perno debe estar en equilibrio también, ¿cierto? Si el cuerpo completo está en equilibrio, entonces cada barra y cada nodo también están en equilibrio. Por lo tanto, las ecuaciones de equilibrio son aplicables a cada nodo, es aplicable a cada uno de los nodos, pero en este caso, ¿cierto? El nodo, como es cierto, bueno, un perno en verdad es un cuerpo rígido, tiene dimensiones, pero en este caso, como un perno es mucho más pequeño que la armadura completa, ¿cierto? Lo vamos a modelar como una partícula. Es decir, que es un punto en el espacio que no tiene dimensiones. Por lo tanto, eso implica que el sistema de fuerzas al que se encuentra sometido el nodo va a ser un sistema de fuerzas concurrentes, ¿cierto? Concurren a un único punto. Por lo tanto, lo vimos en la primera unidad, el sistema de ecuaciones, o sea, el sistema de fuerzas solamente me va a presentar la posibilidad de aplicar dos ecuaciones de equilibrio, que son la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. No puedo aplicar las ecuaciones de sumatoria de momentos porque es una partícula la que yo estoy analizando. Entonces, esto, al tener dos ecuaciones de equilibrio disponibles, porque además estamos en el plano, ¿cierto? Si estuviéramos en el espacio, serían tres. Tenemos dos ecuaciones de equilibrio, por lo tanto podemos despejar dos incógnitas en cada nodo. Por lo tanto, de igual forma, un nodo no se va a poder resolver si sobre él convergen tres o más fuerzas desconocidas. Entonces yo siempre tengo que atacar los nodos donde hay solamente dos fuerzas desconocidas. Dos o una, ¿cierto? Si hay tres ya me va a generar un sistema de ecuaciones que no puedo resolver. O quizás puedo resolver parcialmente, pero no completamente. Entonces, en general, las ecuaciones de equilibrio, en primera instancia, también son aplicables a la armadura completa. Aplicarlas a la armadura completa nos permite obtener las reacciones en los apoyos, ¿sí? Este paso es recomendable de realizar antes de comenzar a resolver los nodos, ¿sí? Porque me libera dos o tres incógnitas. Y luego de obtener las reacciones, se busca un nodo en el que se involucren solamente dos fuerzas desconocidas y se resuelve. Entonces las fuerzas obtenidas en ese nodo se transfieren a los nodos adyacentes, tratándolas como cantidades conocidas en dicho nodo. Y este procedimiento se repite hasta determinar la totalidad de las fuerzas internas. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a volver al ejemplo que estábamos analizando. Entonces yo tengo la armadura completa y tengo también cada nodo y cada barra. Entonces el primer paso va a ser aplicar las ecuaciones de equilibrio a la armadura completa. Aplicamos la ecuación de equilibrio a la armadura completa. Tenemos tres ecuaciones de equilibrio disponibles en ese caso porque la armadura completa es un cuerpo con dimensiones, un cuerpo rígido con dimensiones, no es una masa puntual, ¿sí? Entonces, de esas tres ecuaciones yo puedo despejar
tres incógnitas, que en este caso son las reacciones. Entonces yo voy a aplicar las ecuaciones de equilibrio a la armadura completa y voy a determinar el valor de AX, el valor de AI y el valor de BI. Ese va a ser el primer paso. El segundo paso es encontrar un nodo en el cual solamente hayan dos incógnitas. Por ejemplo, pudiese ser el nodo A, porque en el nodo A tengo la incógnita de FAC y FAD, o pudiese ser el nodo B, porque en el nodo B tengo la fuerza BC y la fuerza BD. Pero no puedo empezar por el nodo D, porque ahí tengo tres incógnitas, ¿cierto? Ni tampoco puedo empezar por el nodo C, porque igual tengo tres incógnitas. Entonces parto siempre por un nodo en el que tenga dos incógnitas, dos fuerzas desconocidas. Vamos a elegir para este fin el nodo A. Aplicamos las ecuaciones de equilibrio al nodo A, entonces, en este caso son dos ecuaciones, recordemos, sumatoria de fuerza en X igual a 0 y sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Correcto, acá preguntan por qué en Bx no hay una fuerza horizontal y la respuesta es, como dice el compañero, porque es un apoyo móvil, ¿sí? Que solamente ejerce una reacción vertical, ¿sí? Entonces, ¿en qué íbamos? En el nodo A. Elegimos el nodo A, podríamos partir por el nodo B también sin problema. Cualquiera de los dos es válido. Entonces, en el nodo A aplicamos las dos ecuaciones de equilibrio. Ahora este nodo solamente tiene dos incógnitas, ¿cierto? Porque ya determinamos de antemano las reacciones. Entonces es importante determinar las reacciones porque me permiten iniciar a resolver cada nodo. Y esto me va a permitir, ¿cierto? Si yo despejo estas dos ecuaciones, me va a permitir despejar los valores de FAC, que es la fuerza que transmite la barra AC, y de FAD, que es la fuerza que transmite la barra AD. Entonces de acá yo despejo la magnitud de esas fuerzas y también veo si ese resultado me dio positivo o me dio negativo para corroborar el sentido, ¿cierto? Si me da positivo, quiere decir que este sentido que yo asumí acá está bien, y si me da negativo, quiere decir que era en sentido contrario, ¿ya? Entonces, obtengo FAC y FAD resolviendo este nodo que está acá. Ahora, la resolución de ese nodo me despejó dos incógnitas. Me despejó FAC y FAD, y esas fuerzas, si ustedes se fijan, además de actuar sobre el nodo A, actúan sobre el nodo C y actúan sobre el nodo D. Entonces, ahora, al despejar esas incógnitas, se me permite trabajar el nodo C, porque ahora el nodo C va a tener dos incógnitas solamente, igual que el nodo D acá abajo. Entonces ahora puedo resolver cualquiera de los nodos. FAC hay que descomponerla. Sí, hay que descomponerla. Y para descomponerla se utilizan las dimensiones de la armadura. Porque como sé que la fuerza está dirigida a lo largo de la barra, puedo ocupar las dimensiones de la armadura para realizar esa descomposición. Entonces el siguiente paso sería resolver algunos de los nodos adyacentes. Sí, repito, es necesario descomponer la fuerza C para aplicar las ecuaciones de equilibrio. Por ejemplo, si yo aquí aplico la ecuación de equilibrio sumatoria de fuerza en X igual a 0, voy a tener a X, ¿cierto? Más FAD menos FAC
coseno o seno del ángulo dependiendo con qué ángulo estén trabajando. Entonces es necesario descomponerla para poder aplicar las dos ecuaciones. ¿Alguna otra consulta? Ya. Entonces, cuando yo resuelvo un nodo, por lo general, puedo continuar con alguno de los nodos que son adyacentes. Entonces, puedo continuar con este nodo o con este nodo de acá. Continuamos entonces con el nodo D. Repito el mismo procedimiento. Ahora puedo resolver este nodo porque ya había encontrado, ¿cierto?, la fuerza AD del nodo anterior y ahora solamente me quedan dos incógnitas. Entonces, ocupo las dos ecuaciones de equilibrio para determinar las magnitudes de las fuerzas desconocidas, que son FCD y FBD. Determino sus magnitudes y sus sentidos. Eso me permite determinar si las barras a las que conecta ese nodo están en tensión o compresión y también me permite despejar una incógnita más en los nodos adyacentes. Por ejemplo, este cálculo, ¿cierto?, me va a permitir conocer de antemano esta fuerza de acá, FCD, ¿cierto? Este era el nodo que estaba arriba. Y me va a permitir también conocer esta fuerza que es FBD, que es el nodo que está a la derecha. ¿Cierto? Y esta fuerza igual la conocía. FAC igual la conocía porque la calculé del nodo A. Entonces, en el nodo C, ya habiendo resolvido el nodo D, voy a pasar a resolver el nodo C. Me doy cuenta que en el nodo C solamente tengo una incógnita. Solamente tengo una incógnita. Entonces, solamente me hace falta aplicar una ecuación de equilibrio. Ahí puedo elegir si aplicar fuerza en X o fuerza en Y y determino la magnitud de esa incógnita que me faltaba por despejar, de esa fuerza desconocida. Lo mismo, esto me permite obtener la fuerza que transmite la barra BC, determinar si esta está sometida a tensión o compresión, y me permite también despejar la fuerza que hay sobre el nodo adyacente, que en este caso es el último nodo que queda, el nodo B. En este caso, como decía, solamente hace falta aplicar una ecuación de equilibrio, ya que solo hay una ecuación desconocida, o sea, solamente una fuerza desconocida, y la segunda ecuación, la que no ocupé, me puede servir para corroborar resultados, ¿cierto? Por ejemplo, si yo ocupé sumatoria de fuerza en X para despejar la fuerza que me faltaba, puedo ocupar sumatoria de fuerza en Y para corroborar que esa sumatoria efectivamente me dé cero, ¿ya? Si me da cero, muy bien. Si me da distinto de cero es porque algún error cometí, ¿ya? Igual ahí hay que tener ojo con las aproximaciones que uno hace durante el problema. Si uno aproxima, por ejemplo, al segundo decimal, es normal que esa sumatoria no te dé cero, sino que te dé 0,01, 2 o algo, ¿cierto? Que te dé algo cercano a cero, pero en el orden de magnitud en el que ustedes redondearon, ¿sí? Y el último nodo, el nodo B, si nos vamos a ese nodo, nos vamos a dar cuenta que ya está resuelto completamente, ¿sí? Porque determinamos toda la fuerza a través de los otros tres nodos. Entonces, ese nodo me sirve igual únicamente para comprobar resultados. Tengo dos ecuaciones de equilibrio más y pudiese corroborar resultados. Entonces, en general, al resolver una armadura, en general sobran tres ecuaciones. Y esas tres ecuaciones me sirven para corroborar. O bien, yo pudiese no haber ocupado las ecuaciones de equilibrio de la armadura completa para determinar las reacciones, y ahí sí tendría que ocupar todas las ecuaciones de los nodos. Las dos ecuaciones en los... ¿Cuántos nodos eran? ¿Cuatro?
8 ecuaciones, pero el problema de eso es que se me generaría un sistema de ecuaciones. No podría despejar inmediatamente y al final no es conveniente, no se gana nada utilizando ese procedimiento. ¿Dudas, consultas, chicos? En general, el método de los nodos no es para nada complicado porque, como ustedes se dan cuenta, resuelvo solamente diagramas de cuerpo libre de partículas, ¿sí? Lo cual facilita un poco las cosas. Sí, puede ser un proceso más largo porque tengo que resolver un nodo, después otro, y si la armadura es grande, al final puedo terminar resolviendo muchos nodos, ¿sí? Entonces, yo diría que es fácil, pero es largo y hay que mantener cierto grado de concentración a lo largo del problema para no equivocarme y arrastrar ese error, ¿cierto? A los siguientes nodos. Ya eso es importante. Si consideramos el peso de las barras, este método sirve. Voy a hacer una acotación acá, aprovechando esa pregunta. Cuando nosotros hablamos de armadura, voy a volver un poco hacia atrás para hacer un pequeño comentario respecto al tema del peso de las barras. Cuando nosotros hablamos de armaduras y los métodos que vamos a utilizar para armaduras, esos métodos son solamente aplicables siempre y cuando todos los elementos de la armadura sean elementos de dos fuerzas, ¿sí? Que es el caso que se cumple en este ejemplo. Solamente tengo fuerzas aplicadas en los nodos. Si yo tengo fuerzas solamente aplicadas en los nodos, puedo aplicar el método de los nodos. Si yo, por ejemplo, tuviera una fuerza acá al medio, ahí no puedo ocupar el método de los nodos, ¿sí? Porque tengo una barra que no es un elemento de dos fuerzas. Entonces no conozco de antemano la dirección de las fuerzas que van en los nodos, ¿sí? O por lo menos en los dos nodos que conectan esa barra, ¿sí? Esa es una condición básica para aplicar este método. Y el problema que surge con el peso es que, por ejemplo, si la barra AD, o perdón, DB, si la barra DB, supongamos que tiene un peso W, ¿cierto? Ese peso se aplica en el centroide de la barra, ¿cierto? Se aplica en el punto medio de la barra. Entonces ya aplicar el peso de la barra me limitaría a ocupar el método de los nodos porque ya tendría una fuerza que no está en ningún nodo. Pero acá se puede hacer un modelamiento, ¿cierto? De ese peso, una suposición que me permitiría aplicar el método de los nodos, y es que es aplicar, en vez de aplicar el peso de la barra al medio, aplicar la mitad del peso en cada nodo. Aplicar acá W medios y aplicar acá W medios. W medios y W medios. En vez de aplicar el W al medio, aplicar la mitad de cada peso en cada extremo de la barra, eso es válido. Me arroja resultados confiables, pero también con cierto grado de error, ¿sí? Con un pequeño grado de error porque en verdad el peso se tiene que aplicar en el centroide. Pero esa es una forma, por ejemplo, de distribuir el peso de la barra y poder seguir aplicando el método de los nodos. Pero por lo general en estos problemas el peso de las barras no se desprecia, ¿sí? Se desprecia porque es mucho menor el peso de las barras que es menor que las cargas externas. Por ejemplo, el peso de las barras es mucho menor que esta carga P.
en teoría. Por lo tanto, el peso generalmente se desprecia. Pero si no se llegase a despreciar, para aplicar el método no tendría que hacer esta estimación. De aplicar el peso, la mitad del peso a cada extremo de la barra. Y así para las 5 barras. Tendría la mitad del peso de la barra AD acá, la otra mitad acá, y lo mismo con las barras diagonales y la barra vertical. Ya, entonces vamos a ver un ejemplo numérico. Aquí está, vamos a ver un ejemplo numérico bastante sencillo. Una armadura claro, a ver, aquí dicen, profe, igual podría distribuirse el peso a lo largo de la barra, claro, eso es verdad. De hecho, ya voy a volver al primer dibujo. Claro, en verdad, esa es la situación real. O sea, el peso en la vida real actúa sobre cada partícula de la barra y sobre cada partícula de cualquier cosa. Cada partícula, cada molécula tiene su peso y al final es la suma de todos esos pesos el que me da, ¿cierto?, el peso final de toda la barra. Entonces, claro, la situación más cercana a la realidad es aplicar una carga linealmente distribuida. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos centroides, ¿ya? Y que es una carga que se distribuye a lo largo de toda la barra. Toda la barra. ¿Sí? Esa es la situación real. 100% real, así es como funciona el peso. Entonces, el peso en verdad es una carga lineal, o sea, en este caso es lineal porque estamos modelando la barra como una línea, pero es una carga distribuida, es decir, por ejemplo, la barra me podría decir, ya, esta barra pesa 5 kilogramos por cada metro de barra, por ejemplo. 5 kilogramos por metro de barra, esa es el peso linealmente distribuido. Pero cuando veamos este tipo de carga, que lo vamos a ver más adelante, espero, vamos a ver que para estudios de estática, esta barra, esta fuerza linealmente distribuida, puede ser reemplazada por una fuerza puntual que esté aplicada en su centroide. ¿Sí? Esta configuración que está acá, que es la configuración real de un peso, es equivalente, insisto, para objetivos de la estática, para calcular ecuaciones de equilibrio, para calcular momentos, para calcular sumatoria de fuerzas, es equivalente esta carga linealmente distribuida a esta carga puntual aplicada en el centroide. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora no vamos a trabajar con carga lineales distribuidas, pero me interesa sí que conozcan eso, ¿cierto? Que si yo tengo una carga linealmente distribuida, puedo hacer esta transformación para hacer cálculos estáticos, para aplicar las ecuaciones de equilibrio, para calcular un momento, etc. Es válido y se cumple. Se cumplen los principios que hemos estado estudiando. ¿Sí? Por eso yo les decía que el peso se aplica en el centroide. Y estas dos situaciones son equivalentes. Lo que no es equivalente es lo que les dije al principio, aplicarlo a los nodos. Eso no es equivalente, es cercano a la realidad, pero con un grado de error. Pero estas dos situaciones que hay en pantalla ahora sí son equivalentes para objetivos de la estática. Así que eso, ya un pequeño paréntesis para hablar del peso de las cosas
pero eso, insisto, lo vamos a ver en más profundidad cuando veamos propiedades de áreas. Propiedades de áreas y propiedades de volúmenes. Que ahí vemos todo lo que es centroide, momentos de inercia, y una de las aplicaciones de esa unidad es cálculos con cargas linealmente distribuidas. Entonces vamos a ver el ejemplo. Aquí está. Tenemos una armadura. Esta es la armadura más simple que pueden encontrarse en la vida porque solamente está formada por 3 barras. ¿Ya? Más simple que esto no van a encontrar. Entonces tenemos una armadura que está formada por 3 miembros conectados por pasadores. Y el problema me pide que determine la fuerza ejercida sobre cada una de las barras, cada uno de los 3 elementos, cuando la armadura está sometida a la carga mostrada, que es de 500 libras, ¿cierto? Aplicada en el punto B. Y me pide que indiquemos si las barras están en tensión o en compresión. Entonces, lo primero, ¿cierto? El primer paso habíamos hablado que era trazar el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa. Tenemos, ¿cierto? Sobre la estructura completa está actuando la fuerza de 500 libras en B. En A tenemos un apoyo fijo, dos reacciones, vertical y horizontal. Y en B tenemos un apoyo móvil que solamente arroja una reacción, que en este caso es horizontal, ¿cierto? Es perpendicular al área de contacto. Entonces aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Las 3 ecuaciones de equilibrio tenemos sumatoria fuerza en I. Vamos a tener A sub I menos 500. Me va a dar que A sub I es igual a 500, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, yo puedo intuir de antemano que A sub I va a ir hacia arriba. Es bastante simple hacer esa suposición porque sé que la única fuerza vertical, aparte de la misma A sub I, es la fuerza de 500 libras que va hacia abajo. Entonces yo puedo intuir que va hacia arriba y el resultado me da positivo al tiro. Pero con A sub X y B sub X, si bien se puede intuir, es un poco más complicado. Así que los puse de manera aleatoria y vamos a ver que el resultado me dio negativo. Entonces, segunda ecuación, sumatoria de momentos en A, ¿cierto? Recordar que la sumatoria de momentos siempre conviene aplicarla en el punto que me elimine el mayor número de incógnitas. Y ese punto es el punto A porque ahí convergen dos fuerzas. Entonces tenemos 500, el momento de la fuerza de 500, por la distancia que tiene al punto A, 3 pies, momento en sentido horario, positivo, definimos horario como positivo, y tenemos el momento de B sub X, que multiplicado por la distancia hacia el punto A, que vale 4 libras, 4 pies, y también me momenta en sentido horario. Por lo tanto, igual va positivo, despejo y me va a dar que el resultado es negativo. Menos 375 libras. Ahora aplicamos sumatoria fuerza en X. No voy a cambiar todavía el signo ni el sentido de ninguna fuerza. Por lo tanto, voy a tener A sub X aquí positiva porque va hacia la derecha, menos B sub X porque va hacia la izquierda. Me estoy guiando por el diagrama cuerpo libre, no por este signo. Menos B sub X porque va hacia la izquierda. Despejo A sub X me va a dar que es igual a B sub X, y A sub X por lo tanto igual vale menos 375 libras porque es igual a B sub X. ¿Ya? Esto me indica
esos signos negativos me indican que yo cometí un error. En verdad no es un error, sino que supuse mal, y que A sub X en el fondo va hacia la izquierda y B sub X va hacia la derecha. Eso es lo que me indica este signo negativo. Entonces, yo ahora tengo dos opciones. O mantengo los sentidos que puse al principio y mantengo el signo negativo, o cambio el sentido y el signo a la vez. Cualquiera de las dos es válido. O mantengo ambos o cambio ambos. Entonces yo lo que hice acá fue cambiarlos, ¿cierto? Acá si se fijan, A sub X iba hacia la derecha y valía menos 3,75, pero acá lo cambié y lo puse hacia la izquierda con valor positivo. Lo mismo con la fuerza de acá abajo. Antes iba hacia la izquierda negativa, ahora va hacia la derecha positiva. Insisto, ahí pueden, como ustedes quieran, ¿sí? Pero importante que si cambian el sentido, tienen que cambiar también el signo. Ya se equivocarían o cometerían un error si, por ejemplo, cambiaran el sentido hacia la izquierda, pero mantuvieran el signo negativo acá. ¿Sí? Importante eso. Ya, entonces, construimos, ya tenemos resuelto el diagrama cuerpo libre de estructura completa. Vamos a resolver ahora los tres nodos. Son solamente tres nodos, así que no es tanto trabajo en este caso. Vamos a comenzar por el nodo en C. En este caso, ¿cierto? Pudiesen haber comenzado por cualquiera, me da la impresión. Porque en cualquier nodo tienen solamente dos incógnitas. Sí, porque cada nodo conecta dos barras, ¿no? Entonces, no hay problema con ello. Vamos a comenzar entonces con el nodo C. En el nodo C, ¿cierto? Además de estar sometido a la carga externa de 500 libras, está conectada a la barra AC y a la barra DC. Ambas transmiten fuerzas cuyas direcciones coinciden con las direcciones de la barra. ¿Sí? Porque las barras son, de nuevo, elementos de dos fuerzas. Entonces, si esta barra, la barra C horizontal, la fuerza que ejerce esa barra también es horizontal. Lo mismo con la barra BC. Si la barra BC está inclinada, este ángulo que yo definí acá, alfa, ese ángulo alfa también va a definir la inclinación de esa fuerza. ¿Ya? Entonces, puedo construir el diagrama de cuerpo libre. Aquí, por ejemplo, yo puedo hacer suposiciones bastante acertadas respecto a la dirección de estas fuerzas. ¿Por qué? Porque yo sé que esta fuerza de 500 libras tiene una dirección hacia abajo, un sentido hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto, la única forma de que esa fuerza esté equilibrada es que esta fuerza, que es la única fuerza que tiene componente vertical, vaya hacia arriba. ¿Sí? Si esta fuerza fuera hacia abajo, tendríamos una traslación. Y eso sabemos que no ocurre. Entonces tiene que ir hacia arriba para equilibrar la fuerza externa de 500 libras que va hacia abajo. Entonces yo puedo acá, de antemano, saber el sentido. Y también, como esta fuerza que va hacia arriba, al ir hacia arriba, va hacia la derecha,
para que este nodo esté en equilibrio, la otra fuerza horizontal tiene que ir hacia la izquierda para equilibrar la componente que va hacia la derecha de la fuerza BC. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el nodo yo puedo intuir sin error los dos sentidos. Y de esa manera me aseguro que los resultados me den positivos y no tener cierto que hacer correcciones a posteriori. Entonces aplico la sumatoria de fuerza. Parto por la sumatoria de fuerza en I porque en ese sentido tengo, o en esa dirección tengo la variable conocida que me va a permitir despejar. Tengo que la componente vertical de FBC, que está dado por el seno del ángulo, positivo porque va hacia arriba, menos 500 libras es igual a 0. El seno del ángulo, ¿cierto? Lo saco de la armadura. Seno es cateto opuesto, 4 pies, dividido en cateto adyacente. Lo calculo por Pitágoras, ¿cierto? Fácil. 3, 4, 5. 5 pies. Me da entonces 500 libras por 5 dividido en 4. ¿Cierto? Porque el seno pasa dividiendo. O sea, paso primero el 500 sumando. El seno dividiendo me queda por 5 cuartos, me da 625 libras. Y luego planteo la sumatoria de fuerza en X. Voy a tener la componente ahora horizontal de FBC por el coseno ahora del ángulo, que ahora en vez de 4 quintos es 3 quintos, ¿cierto? Por la figura, menos la componente, o la fuerza en su totalidad, mejor dicho, porque va en su totalidad horizontal, menos FAC, despejo, me da FAC igual a 625 libras por 3 quintos, y esos son 375 libras. Y así resuelvo el primer nodo. ¿Qué obtuve de ese nodo? Obtuve la fuerza a la que está sometida la barra BC y la fuerza a la que está sometida la barra AC. Entonces ahora puedo construir el diagrama de cuerpo libre de esas dos barras que están acá. ¿Cierto? La barra AC, fíjense que si en el nodo la fuerza va hacia la izquierda, en la barra la reacción viene hacia la derecha. FAC. Viene hacia la derecha porque son acción y reacción. Y si en este lado va hacia la derecha, en este lado va hacia la izquierda. Chuta, vas a sacarla de ahora. Ahí sí. Y si acá va hacia la derecha, acá va hacia a la izquierda. Entonces, como las dos fuerzas tiran de la barra va a estar sometida a tracción o tensión. Son sinónimos. ¿Ya? Eso por un lado. Ahora la segunda barra, ¿cierto? Recordemos que en el nodo C, la fuerza FBC iba hacia arriba y hacia la derecha. Entonces acá tiene que venir hacia abajo y hacia la izquierda. Acá vamos a tener el sentido contrario y vemos que las fuerzas comprimen la barra, ¿cierto? Por lo tanto, están sometidas a compresión. Y ahora continúo con otro nodo. Chicos, si hay consultas hasta acá, las pueden hacer ahora. Si no, continuamos con el otro nodo, el nodo A. ¿Cierto? Que era el nodo de la estructura que estaba arriba a la izquierda, que estaba en el apoyo fijo. Entonces, como está en el apoyo fijo, vamos a tener las dos reacciones de ese apoyo, la reacción vertical, la reacción horizontal, y vamos a tener la reacción
de la fuerza que hace la barra AC, que es la reacción de esta fuerza de acá, de esta de acá. Entonces, si esta iba hacia la izquierda, esta va hacia la derecha. ¿Se fijan que todo el rato es acción y reacción? Misma magnitud, pero cambio el sentido. Y fíjense que acá tenemos entonces solamente una incógnita, que es FAB. La encuentro súper fácil aplicando sumatoria de fuerza Ni. Voy a tener 500 libras que van hacia arriba. 500 libras que van hacia arriba, menos la incógnita que va hacia abajo y la despejo. Y la sumatoria de fuerza en X en este caso me sirve para verificar que los cálculos hasta ahora son correctos. Porque tengo efectivamente una fuerza de 375 libras hacia la derecha y otra de la misma magnitud hacia la izquierda. Por lo tanto, tengo equilibrio en el eje X. Ya, entonces, resolví el segundo nodo. Puedo construir el diagrama de cuerpo libre de la barra que me falta, que es la barra vertical, ¿cierto? La barra AB. Y acá está. Aquí está la barra AB, ¿cierto? Acabábamos de encontrar esta fuerza de acá, FAB, de 500 libras hacia abajo. Por lo tanto, la reacción sobre la barra va a ir hacia arriba. La fuerza del otro extremo va a ir hacia abajo y tenemos que las dos fuerzas tiran de la barra, por lo tanto está sometida a tracción. Entonces resolvimos el nodo C, el nodo A, tenemos el diagrama de cuerpo libre de las tres barras, tenemos las fuerzas que actúan en cada barra, ya determinamos si están sometidas a tracción y compresión. Me queda el último nodo, que es un nodo que ya no necesito resolver, que podría ocuparlo para comprobar. ¿Cierto? En ese nodo tengo la reacción del apoyo móvil, tengo la reacción de la barra AB, ¿cierto? Que está de acá. Si esta va hacia abajo, acá va hacia arriba, y lo mismo acá tengo la reacción de la barra BC. Y ahí puedo comprobar, ¿cierto? Voy a tener los 375 libras, que son iguales a la componente horizontal de 625, y que 500 libras igual a la componente vertical de estos 625. Y así cierro el ejercicio, cumplimos el objetivo del ejercicio, que era encontrar la fuerza que transmite cada barra y determinar si están sometidas a tracción y compresión. Muy bien. Así que este es un ejemplo típico del método de los nodos, ¿cierto? Es el ejemplo más fácil en verdad que van a pillar porque solamente habían 3 barras. Pero en el fondo, si hubieran más barras, no es que se agregue dificultad, sino que se agregan cálculos, ¿cierto? Porque tendría que calcular otro nodo o 2 nodos más para resolver todas las barras. La próxima clase, la clase del miércoles que viene, porque el lunes la prueba, vamos a ver un ejemplo un poco más complejo, ¿ya? Pero más que esto, no, en verdad no es. O sea, insisto, es de repente la armadura puede tener una geometría más compleja, ¿cierto? Tener más barras diagonales, lo que me implica hacer más descomposiciones, determinar ángulos, etc., etc., pero en el fondo es hacer esto mismo. Diagramas de cuerpo libre de partículas y aplicar las ecuaciones de equilibrio en dichas partículas en los nodos. Ya más que eso no es este tema. Vamos a ver entonces ejemplos la próxima clase y a la siguiente vamos a ver el siguiente método, que es el método de las secciones, ¿ya? Y ahí vamos a ver qué ventaja, desventaja tiene cada uno, para qué casos me conviene aplicar uno u otro, ¿ya? Pero eso, chicos, hasta acá la clase de hoy día. Esto era lo que me interesaba revisar por el día de hoy. Así que, a menos de que alguien tenga alguna consulta,
volver al enunciado, por supuesto, inmediatamente. Aquí está. Si alguien tiene alguna consulta sobre la clase, la vemos al tiro. Consulta en general sobre la asignatura también. Recordemos que la prueba para los que se conectaron un poco más tarde es el día lunes. Así que eso, chicos. Sí, cualquier ejercicio de armaduras se puede resolver por el método de los nodos o el de las secciones. Porque la definición de armadura implica que todos sus elementos son elementos de dos fuerzas. Ya mencioné que si tuviéramos fuerzas aplicadas entre medio de los nodos, ya estos métodos no serían factibles de utilizar, ¿ya? Pero en estos casos que estamos analizando, sí lo son, ¿ya? Vamos a ver el método de las secciones. Vimos el método de los nodos, método de las secciones. No sé si vaya a haber armaduras tridimensionales, ¿ya? Es lo mismo que acá, pero solamente que ahí, ¿cierto? Los nodos tienen fuerzas en el espacio, ¿sí? En el espacio, por lo tanto, son tres ecuaciones de equilibrio por nodo y es más tedioso. No sé si lo vaya a ver por temas de tiempo, pero tenemos que ver el método de los nodos, el método de las secciones y después vemos marcos y máquinas, que ahí sí, los marcos y máquinas ya dejan de ser miembros de dos fuerzas y ya no puedo aplicar sobre ellos el método ni de los nodos ni de las secciones y tengo que trabajar con diagramas de cuerpo libre un poco más complejos, pero eso. El apoyo móvil, supe que era móvil únicamente por el dibujo que tiene. Si te fijas, creo que, claro, puede prestarse a la confusión porque me parece que, claro, no tiene las rueditas, porque en la diapo cuando les presenté los apoyos, em, puse solamente el dibujo de las rueditas, ¿cierto? Pero claro, los apoyos móviles y los fijos también tienen varias configuraciones, varios tipos de dibujos, por decirlo así. Y por ejemplo, si se fijan, el apoyo fijo se nota que está empotrado, ¿cierto? Está adherido a la superficie. Pero este no, este simplemente está como colocado ahí. Eh, por lo tanto, solamente se ejerce la normal. Pero claro, es distinto al dibujo que les presenté, eso lo reconozco, pero no está de más que revisen alguna bibliografía y vean los apoyos que a veces tienen distintos dibujos, distintos diagramas, por decirlo así. Y también hay más tipos de apoyos de los que vimos, hay varios más. Así que no está de más que en algún libro salen todos y ahí presentan todas las configuraciones que puede tener cada apoyo. Eso. Pero como dije en esa clase, al final la clave para determinar las reacciones que hace cada apoyo es imaginarse qué movimientos permite y cuáles no. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Dudas, consultas sobre la prueba? Mañana les voy a enviar instrucciones para que ya lleguen el día lunes con todo claro cómo tengan que proceder. Así que eso, muchachos, si no hay más dudas, me despido y nos vemos la próxima clase. La ayudantía que se grabó fueron ejercicios
para ejercicios para la prueba 1. No fue materia nueva, fueron ejercicios para la prueba que tienen el lunes. Ya chicos, nos vemos entonces el próximo miércoles. Les deseo mucha suerte el día lunes en la prueba y atentos al correo. Chao, chao.